Las copas de champaña temblaban sobre las charolas de plata. 200 miradas se clavaban en mi piel como fuego. La mejilla izquierda me ardía, un calor que se expandía por todo mi cuerpo, como ondas en agua envenenada. El cuarteto de cuerdas se había quedado a la mitad de una nota, los arcos congelados en el aire. Hasta la brisa de junio pareció contener el aliento, esperando. Mi velo estaba chueco ahora, movido por la fuerza de su mano. Sentía el sabor a cobre en la boca, donde los dientes me habían cortado por dentro la mejilla. Las rosas blancas del ramo temblaban en mis manos, y sus pétalos ya se estaban poniendo cafés en las orillas, como si también hubieran absorbido la violencia de ese momento. Y ahí estaba él, mi esposo desde hacía exactamente 47 minutos. El hombre al que había amado durante 3 años. El hombre cuyo hijo llevaba en el vientre, aunque nadie lo sabía todavía, ni siquiera él. Su mano seguía un poco levantada, los dedos medio cerrados, como si ni él pudiera creer lo que acababa de hacer. Detrás de él estaba su hermana, con una sonrisa apenas marcada en sus labios rojos y los ojos brillando con algo que parecía triunfo. ¿Qué le habría susurrado? ¿Qué palabras podrían romper el amor de un hombre tan por completo como para hacerle golpear a su esposa frente a todos? Abrí la boca. El silencio se estiró, tenso como un hilo a punto de reventar. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando que llorara, que corriera, que me derrumbara. Pero no lloré. Sonreí. Y lo que hice después, lo que dije con esa voz clara que se escuchó en todo el jardín lleno de invitados, lo destruyó de una forma que él jamás podría imaginar. Pero me estoy adelantando, déjame llevarte atrás, para que entiendas cómo llegamos hasta este momento de belleza y ruina. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos escucha nuestra familia alrededor del mundo. Y si es la primera vez que estás en este canal, suscríbete, tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias épicas de venganza y de vida. Disfruta la historia. Conocí a Julian Clark el peor día de mi vida. Mi mamá acababa de morir. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Yo tenía 26 años y estaba parada en el estacionamiento de la funeraria, tratando de recordar cómo se respiraba. El aire olía a pasto recién cortado y a humo de autos. El vestido negro me apretaba en las costillas. No podía volver a entrar. No podía escuchar a una persona más decirme que ella estaba en un lugar mejor o que el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada. Solo te enseña a caminar con la herida, a fingir que ya no está sangrando. Me estaba recargando en mi carro, con las palmas presionando el metal caliente del cofre, cuando escuché pasos sobre la grava. Parece que tú necesitas esto más que yo, dijo alguien. Levanté la vista. Un hombre estaba ahí, alto y delgado, con cabello oscuro cayendo sobre la frente. Sus ojos eran de un gris verdoso poco común, como vidrio de mar. Sostenía un frasco de plata en la mano. No bebo con desconocidos, dije. Buena política. Soy Julián. Tomó un sorbo del frasco primero él, y luego me lo ofreció de nuevo. Y no somos desconocidos. Lo tomé. El whisky quemó al pasar, pero era un tipo de quemazón distinto al dolor, un dolor más limpio. ¿A quién perdiste? Pregunté. Tía. ¿Tú? Mamá. Asintió lentamente. Había algo en su rostro, un reconocimiento tal vez, como si entendiera que no había palabras correctas y que no valía la pena buscarlas. Nos quedamos ahí largo rato, pasando el frasco de un lado a otro, sin hablar, simplemente compartiendo nuestro dolor de manera silenciosa. Así empezó todo. Así se metió en mi vida, en el espacio abierto y crudo que la muerte de mi madre había dejado atrás. Julián era desarrollador inmobiliario, exitoso, ambicioso, con esa confianza particular que solo tienen los que nunca han sido verdaderamente quebrados. Su familia tenía dinero, dinero viejo, del tipo que susurra y no grita. Su padre tenía un imperio de construcción. Su madre había muerto cuando él era joven, lo que según él le enseñó a entender la pérdida. Pero entender la pérdida y vivir dentro de ella son dos cosas distintas. Me cortejaba a la manera antigua, flores enviadas a mi oficina. Yo era contadora junior en una empresa mediana, nada glamorosa.
Cenas en restaurantes que no podía pagar. Viajes de fin de semana a bed y breakfasts en Vermont, donde hacíamos el amor mientras la lluvia golpeaba las ventanas y él recorría mi espalda con la punta de los dedos. «Eres diferente», me dijo una vez, su aliento cálido en mi cuello. «Todos los demás solo quieren algo de mí. Tú solo me quieres a mí». Le creí. Dios, le creí. Creí cada palabra. Después de 6 meses de novios, me presentó a su hermana, Verónica. Ella tenía 3 años menos que Julián, con los mismos pómulos marcados y ojos calculadores, pero mientras la mirada de él tenía calidez, la de ella era hielo. Nos encontramos para un brunch en un restaurante elegante de la ciudad. Verónica llegó 20 minutos tarde, con un vestido blanco que probablemente costaba más que mi renta mensual. Besó a Julián en ambas mejillas y luego extendió una mano floja hacia mí. «¿Y entonces, eres la contadora?», dijo. «No mucho gusto ni he oído tanto de ti», solo una declaración de mi profesión con la mínima curva en sus labios. «La sí es», dije, manteniendo la voz firme. «Qué curioso», dijo, mientras levantaba el menú. «Julián siempre ha tenido debilidad por las que se sienten desplazadas», dijo su voz con un dejo de advertencia. Verónica se encogió de hombros, llamando al mesero. «¿Qué?», y dijo Julián. «Solo digo que ella no es exactamente lo que esperábamos». Eso debió haber sido mi primera señal de alerta. Pero yo estaba tan desesperada por ser amada, tan ansiosa por llenar el vacío que mi madre había dejado, que ignoré las señales. Me dije que Verónica solo necesitaba tiempo, que era protectora con su hermano, que yo podría ganármela. Estaba equivocada en tantas cosas. Julián me propuso matrimonio el aniversario de la muerte de mi mamá. Me llevó de nuevo al estacionamiento de la funeraria, justo al mismo lugar donde nos habíamos conocido. Al principio pensé que era cruel, pero luego vi lo que había hecho. Todo el lugar estaba transformado. Había luces colgando de los árboles, un violinista tocando una melodía suave y triste, pétalos de rosa cubriendo el suelo. Y en medio de todo eso, Julián estaba hincado en una rodilla, sosteniendo un anillo que atrapaba la luz del atardecer como si fuera una estrella en sus manos. «Me hiciste creer en las segundas oportunidades», me dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que valgo el riesgo que tomaste conmigo. Cásate conmigo, por favor». Dije que sí. ¿Cómo no hacerlo? El anillo era de platino con un diamante de 3 quilates. Se sentía pesado en mi dedo, cargado de promesas y posibilidades. Nos besamos mientras el violinista seguía tocando, y por un momento me dejé creer que podía tener eso, que merecía ser feliz, que tal vez el universo por fin me estaba compensando por tanto dolor. Pusimos la fecha para junio, a 18 meses de distancia. Tiempo de sobra para planear la boda perfecta. Verónica insistió en ser mi dama de honor. «Vamos a ser hermanas», me dijo, apretándome la mano con una fuerza que me sorprendió. «Deberíamos llevarnos bien». Quise creerle. De verdad lo intenté. Pero en cada prueba de vestido, en cada degustación de pastel, en cada reunión con los proveedores, la sorprendía mirándome con esos ojos fríos. Y a veces, cuando pensaba que no la veía, se inclinaba hacia Julián para susurrarle algo. Él cambiaba un poco la expresión, se le ensombrecía la cara por un segundo, antes de volver a sonreír como si nada. «¿Qué es lo que te dice todo el tiempo?», le pregunté una vez, después de una reunión tensa con la florista. «En nada importante», respondió. «Está estresada con sus cosas». «No te preocupes». Pero sí me preocupaba. Se me metió bajo la piel, como una astilla imposible de sacar. 3 meses antes de la boda, me enteré de que estaba embarazada. Hice la prueba en el baño de la oficina, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el palito. 2 líneas rosas. Inconfundible. Estaba esperando un hijo de Julián. El momento no podía ser peor. Habíamos acordado esperar hasta después de la boda, al menos 1 año de casados antes de tener hijos. Pero ahí estaba, la vida haciendo lo que quería, sin pedir permiso. Decidí contárselo esa misma noche, durante la cena. Había comprado un pequeño mameluco que decía valió la espera,
lo envolví en papel de seda y lo puse en una cajita. Estaba nerviosa, pero emocionada. Era nuestro futuro creciendo dentro de mí, la prueba de que algo bueno podía salir de tanto dolor. Llegué temprano a su departamento, usando la llave que él mismo me había dado. Las luces estaban apagadas, pero escuché voces que venían del dormitorio. La voz de Julián y otra voz femenina. Se me detuvo el corazón. Por un instante terrible pensé lo peor, pero luego reconocí la segunda voz. Era Verónica. Me acerqué despacio, sin querer escuchar, pero sin poder evitarlo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través de la rendija los vi, sentados al borde de la cama, de espaldas a mí. Tienes que decirle antes de la boda, decía Verónica. No es justo dejar que entre a esto sin saber. No puedo, respondió Julián. Su voz sonaba espesa, cargada de algo, culpa, miedo. Si se entera, se va a ir. Entonces tal vez debería irse. Esto es un desastre esperando a pasar, y lo sabes. La amo. ¿De verdad? ¿O amas la idea de ella? Su voz era puro veneno. Esa huerfanita dulce y rota que te idolatra, que ve en ti a su salvador. Hubo un silencio. Luego, Verónica continuó, con ese tono frío y cortante que dolía como navaja. Hice mi tarea, Julián. Revisé sus antecedentes. Su situación financiera es un desastre. Deudas de tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles, una bancarrota cuando tenía 22. Eso fue hace años. Ya no es así. Ah, no. Despierta. Te está usando. Vio en ti un montón de dinero y una salida de su vida patética, y se agarró de ti. Igual que... No. La interrumpió Julián, su voz sonó como un latigazo. No la compares con mamá. Silencio. Largo. Pesado. Luego, Verónica volvió a hablar, más despacio, pero con una frialdad aún más peligrosa. Solo intento protegerte. ¿Te acuerdas de lo que pasó con papá después de que mamá murió? Esa mujer que fingió ser la viuda dolida y terminó quedándose con la mitad de su fortuna. No voy a dejar que te pase lo mismo. Tenía la mano en la boca, tratando de contener un sonido que era mitad sollozo, mitad grito ahogado. ¿Deudas? ¿Bancarrota? Sí, había tenido problemas financieros a mis 20 y tantos. Como muchos. Pero los había enfrentado, los había pagado poco a poco, con esfuerzo y sacrificio. Y jamás había visto a Julián como una salida fácil. Oh sí. La duda se me metió al pecho como gas venenoso. Habría una parte escondida de mí, una tan pequeña que ni yo reconocía, que se había sentido atraída por su estabilidad, por su dinero, por la seguridad que mi vida nunca tuvo. No, lo amaba. Lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Pero ahí, en la oscuridad, escuchándolos destrozar mi carácter, mis intenciones, mi valor, sentí como algo dentro de mí se quebraba. Algo que ni sabía que era frágil hasta que se rompió. Retrocedí sin hacer ruido. Salí del departamento. El pequeño mameluco seguía en mi bolso, envuelto, sin abrir. El secreto de nuestro hijo se quedó conmigo, sin decir palabra. No le conté lo que había escuchado. Me convencí de que estaba exagerando, que había entendido mal, pero sus palabras se repitieron en mi cabeza durante semanas. Te está usando. Su vida patética. Igual que mamá. Los preparativos de la boda se aceleraron hasta convertirse en un torbellino. Las náuseas matutinas empeoraban cada día, pero lo escondí. Sonreía durante las últimas pruebas del vestido, la cena de ensayo, y la interminable llegada de familiares de fuera de la ciudad. Julián parecía distraído. Trabajaba hasta tarde más seguido, tomaba llamadas en otras habitaciones. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar, como si intentara resolver un rompecabezas que no entendía. ¿Y eres feliz? Le pregunté. Una noche, una semana antes de la boda, estábamos en la cama, las luces apagadas, la ciudad brillando por las ventanas. Se volteó hacia mí, su rostro cubierto por sombras.
¿Qué tipo de pregunta es esa? Una honesta. ¿Eres feliz con nosotros? ¿Con casarnos? Se quedó en silencio por mucho tiempo. Demasiado tiempo. Te amo, dijo finalmente, pero eso no era lo mismo que decir sí. Quise presionarlo para obtener respuestas reales, pero tenía miedo de lo que pudiera escuchar. Así que dejé la pregunta guardada, junto con todas las otras cosas que nunca habíamos dicho entre nosotros. Verónica organizó un bridal shower que se sintió más como un interrogatorio que como una celebración. Sus tías y primos hicieron preguntas directas sobre mi familia, mi pasado, mis planes de carrera. Alguien mencionó que yo iba a firmar un acuerdo prenupcial, ¿verdad? Cuando dije que no lo habíamos discutido, la sala se quedó en silencio. Verónica sonrió. Oh, qué moderno de su parte, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Esa noche le pregunté a Julián sobre el prenup. Verónica lo mencionó, dije con cuidado. ¿Deberíamos? Quiero decir, ¿quieres que firme uno? Se veía incómodo. Mi abogado lo mencionó, pero le dije, no quiero empezar nuestro matrimonio asumiendo que va a fracasar. Pero si eso te hace sentir más seguro, dije. No. Su voz fue primero dura, luego más suave. Confío en ti. ¿Pero realmente confiaba? La duda era ahora un ser vivo dentro de mí, enredado en mi estómago junto a nuestro hijo que crecía. La mañana de la boda fue un caos envuelto en seda y encaje. Mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor como pájaros nerviosos mientras un equipo de estilistas trabajaba en mi cabello y maquillaje. El vestido, un largo traje de seda color marfil con delicados bordados y una larga cola, colgaba de la puerta como un fantasma. Me desperté con náuseas, algo que ya se estaba volviendo rutina. Pero hoy era peor. Apenas llegué al baño para vomitar el poco desayuno que había logrado comer. En nervios, dijo una de las damas de honor con simpatía. No son nervios, me corregí mentalmente. Nuestro bebé está haciendo sentir su presencia. Todavía no se lo había dicho a Julián. Siempre quería decírselo, pero el momento nunca parecía el correcto. Y ahora era nuestro día de bodas, y tendría que esperar hasta la noche, hasta estar solos en la suite de luna de miel, hasta que todo fuera oficial y definitivo. La ceremonia estaba programada para las 3 de la tarde en los jardines de la propiedad familiar de Julián. Un lugar enorme, con céspedes perfectamente cuidados, robles centenarios y una vista del río que parecía sacada de un cuadro. 200 invitados, una orquesta de 8 músicos, flores traídas desde Ecuador. Era todo lo que había soñado, y nada de lo que realmente quería. Verónica llegó a mi habitación una hora antes de la ceremonia. Ya estaba vestida con su traje de dama de honor, un burdeos profundo que hacía que su piel se viera como porcelana. Te ves hermosa, dijo, pero el cumplido sonó vacío. Y gracias, respondí. Se acercó más, estudiando mi reflejo en el espejo. ¿Puedo decirte algo? Y dijo, de hermana a hermana. Mi estómago se encogió. Claro. Julián ha pasado por mucho. La muerte de nuestra madre casi destruye a nuestro padre. Se volvió paranoico, convencido de que todas las mujeres que le mostraban interés solo querían su dinero. Eso lo envenenó, lo hizo suspicaz y cruel. Hizo una pausa, sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Julián tiene miedo de volverse como él, de ser usado. No lo estoy usando, dije en voz baja. Él lo sé. Tú lo sabes. Pero Julián, suspiró. Sé paciente con él y entiende que solo estoy tratando de proteger a mi hermano. Eso es lo que hace la familia. Me apretó el hombro y se fue, dejando atrás un leve olor a su perfume. Algo caro y frío, como rosas de invierno. La música creció, las puertas se abrieron, y caminé por el pasillo del brazo de mi tío, el hermano de mi madre, la única familia que me quedaba. Julián estaba al altar con un smoking negro, como todos los sueños que había tenido. El sol de la tarde se reflejaba en su cabello, tornándolo cobrizo. Sus ojos se clavaron en los míos mientras me acercaba, y por un momento, solo un momento, todo lo demás desapareció. Esto era real. Esto estaba pasando. Nos íbamos a casar.
La ceremonia fue tradicional. El oficiante habló sobre el amor, el compromiso y la pareja. Intercambiamos votos, los estándares, no personales, porque Julián dijo que no se sentía cómodo hablando en público. Intercambiamos anillos. Él levantó mi velo. Ahora los declaro esposo y esposa. Pueden besarse. Me besó y los invitados aplaudieron. Yo sentí sabor a sal. No sabía si eran lágrimas suyas o mías. Caminamos de regreso por el pasillo, tomados de la mano, mientras la orquesta tocaba y los pétalos de rosa caían como nieve. La gente sonreía. Las cámaras disparaban. Todo era perfecto. Luego nos movimos a la recepción en el jardín. Hora del cóctel. La luz dorada de la tarde pintaba todo de ámbar. Meseros circulando con champaña y canapés. Invitados agrupados en pequeños círculos, riendo, bebiendo, celebrando. Julián y yo estábamos junto a la fuente, aceptando felicitaciones. Mis pies dolían con los tacones, pero sonreía a pesar de todo. Su mano estaba en mi espalda baja, cálida y posesiva. Disculpa un momento, dijo, besándome la sien. Necesito hablar con mi padre. Se alejó. Inmediatamente me rodeó un grupo de sus socios de negocios, preguntándome sobre la luna de miel, sobre dónde viviríamos, sobre mis planes de trabajo después de la boda. Respondí automáticamente, mis respuestas suaves y ensayadas, pero estaba observando a Julián por el rabillo del ojo. Estaba cerca del borde del jardín, hablando con su padre. Y entonces apareció Verónica. Tocó el codo de Julián, llevándolo a un lado. Se alejaron de la multitud hacia un grupo de rosales. No podía escuchar lo que decía, pero veía sus labios moverse rápidamente. Sacó algo de su bolso, un papel doblado. Se lo dio a Julián. Él lo abrió, lo leyó, y yo vi cómo cambiaba su rostro. Era como ver hielo formarse sobre el agua. Todo en él se volvió frío y duro. Su mandíbula se tensó. Sus manos, esas mismas manos que me habían tocado con tanta suavidad apenas unas horas antes, arrugaron el papel hasta formar una bolita. Miró hacia arriba. Sus ojos encontraron los míos a través del jardín y no había nada en ellos que reconociera. Comenzó a caminar hacia mí. La multitud se abrió instintivamente. Algo en su expresión hacía que la gente retrocediera. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que era malo. Lo sentía en los huesos, como si la presión del aire bajara, como tormenta que se avecina. Julián, mi voz salió más pequeña de lo que quería. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para oler el champán en su aliento. Vi cómo se le movía el músculo de la mandíbula. ¿Y es cierto? Su voz baja, peligrosa. ¿Qué es cierto? Dije. No lo sé. Y entonces su mano se movió. Rápida. Brutal. El golpe de su palma contra mi mejilla retumbó en todo el jardín como un disparo. Un dolor explosivo recorrió mi cara. Tropecé hacia un lado, casi pierdo el equilibrio. Mi velo se deslizó. Mi visión se nubló con lágrimas, mitad dolor, mitad shock. Toda la recepción quedó en silencio. Me toqué la mejilla ardiendo, saboreé sangre. Levanté la mirada hacia él. Mi esposo de menos de una hora y vi a un extraño mirándome. ¿Cómo pudiste? Su voz se quebró. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No sabía de qué hablaba. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Me había golpeado frente a todos, en nuestro propio día de boda. Verónica estaba detrás de él, con la mano sobre la boca, los ojos abiertos. Pero había algo más en su expresión, algo que parecía casi satisfacción. Los invitados estaban congelados. 200 personas suspendidas en shock. Y entonces lo entendí. Lo que fuera que había en ese papel, lo que Verónica le había dicho, era mentira. Tenía que ser mentira. Ella había estado esperando este momento, orquestándolo, preparándome desde el principio. La rabia que me recorrió era más pura que cualquier cosa que hubiera sentido. Quemaba el dolor, la confusión, el daño. Dejaba solo claridad.
Me enderecé, levanté la barbilla y miré a mi esposo directo a los ojos. Y pregúntame qué crees que hice, le dije con la voz tan firme como una piedra. Dilo en voz alta, aquí, frente a todos. Sea lo que sea de lo que me estás acusando, dilo. El rostro de Julián se torció de furia. Tú sabes lo que hiciste, escupió. Dilo tú misma. El dinero, las cuentas en el extranjero, has estado robando de mi empresa durante el último año. Su voz sonó rota, llena de traición. Verónica me mostró las pruebas, continuó. Estados de cuenta, transferencias bancarias, todo rastreado hacia ti. Desviaste casi $500,000. La acusación cayó en el aire como veneno. $500,000. Cuentas en las Islas Caimán. Malversación. Era tan absurdo, tan ridículo, que por un momento casi me reí. No podía creer que alguien pudiera tomarse eso en serio. Enséñame, le dije. ¿Qué? Enséñame esas pruebas. Que todos las vean. Julián dudó. Miró a Verónica. Ella dio un paso al frente rápido. No creo que este sea el lugar, empezó a decir. Enséñamelas, interrumpí, extendiendo la mano. Julián sacó el papel arrugado del bolsillo y lo alisó con cuidado. Era una impresión de estados de cuenta bancarios, números de cuentas, registros de transferencias. Mi nombre resaltado en amarillo. Cientos de movimientos, cada uno por varios miles, todos dirigidos a una cuenta en las Islas Caimán. Lo revisé con calma. La falsificación era buena, muy buena. Alguien había invertido tiempo y dinero en eso. Estos documentos son falsos, dije con firmeza. No, replicó Julián, con la voz quebrada. No me mientas más. Mi abogado verificó todo. La cuenta existe. El dinero también. Y tu firma está en las autorizaciones. Entonces tu abogado es un incompetente o parte del engaño. Me giré hacia los invitados. Algunos miraban al suelo, incómodos, otros observaban con morbo, disfrutando el drama. Subí la voz, clara y fuerte. Yo jamás le he robado un solo peso a mi esposo. Jamás he abierto una cuenta en el extranjero. Jamás he firmado una sola autorización de transferencia. Todo esto es una mentira. Volteé de nuevo hacia Julián. Y puedo probarlo. ¿Cómo? Preguntó Verónica con voz filosa, casi temblando. Le sonreí. Una sonrisa fría, como de hielo. Porque soy contadora, dije. Y pasé los últimos 6 meses revisando cada documento financiero de la empresa de Julián, preparándome para fusionar nuestras finanzas después de la boda. Conozco cada cuenta, cada movimiento, cada firma. Y esto, levanté los papeles, no es mío. Caminé hacia la mesa más cercana, donde mi dama de honor había dejado su bolso. Saqué mi celular, abrí mi correo y encontré la carpeta que había estado construyendo, por si algún día la necesitaba. Esto, dije, levantando el teléfono para que todos lo vieran, son los verdaderos registros financieros de Clark Development. ¿Y sabes qué fue lo que encontré cuando estaba revisando todo? Patrones muy interesantes. Movimientos de dinero que no tenían sentido. Pagos a empresas fantasma. Facturas por trabajos que nunca se hicieron. El rostro de Julián se puso pálido. ¿De qué estás hablando?, preguntó. De desfalco, dije, sin titubear. De robo real. Alguien ha estado sacándole dinero a tu empresa durante años, y sé exactamente quién. Volteé a ver a Verónica. Tú. Verónica soltó una carcajada. ¿Y estás loca? ¿Por qué robaría a mi propia familia? Porque tu papá te cortó todo apoyo hace 2 años, o ya se te olvidó. Le solté. Después de que te gastaste todo tu fideicomiso apostando. Porque tienes deudas que te ahogarían si salieran a la luz. Porque viste la empresa de tu hermano como un cajero automático personal, y sabías perfectamente cómo mover el dinero sin que nadie lo notara. Saqué el teléfono y abrí una hoja de cálculo. Hasta que empecé a revisar, continué,
y noté que todas las empresas fantasma que creaste para desviar fondos llevan al mismo despacho de abogados. El de tu novio. Ese mismo novio que escondes de tu familia porque jamás aprobarían que andes con alguien tan por debajo de tu clase social. Su cara se puso blanca como el papel. Mientes. Ah, sí. ¿Quieres que le diga a todos aquí su nombre? ¿O que explique cómo te ayudó a crear proveedores falsos, facturas inventadas, compañías fantasma? ¿Quieres que les diga cómo has robado más de $3 millones en los últimos 5 años? El público soltó un murmullo. Algunos se taparon la boca. Julián dio un paso atrás como si le hubieran dado un golpe. Eso es imposible, murmuró. Verónica nunca haría eso. Si lo haría, le dije. Y ha vivido con miedo de que yo lo descubriera. Por eso te ha estado envenenando contra mí desde el principio. Por eso inventó toda esta farsa hoy, justo el día de la boda. Quería que me dejaras antes de que yo terminara la auditoría. Antes de que pudiera desenmascararla. Me giré hacia Verónica. Estaba temblando. Su fachada perfecta comenzaba a romperse. Casi lo logras, le dije. Eres lista, lo admito. Las cuentas estaban bien escondidas. Pero cometiste un error, usaste el mismo número de ruta bancaria en varias transferencias. En cuanto lo vi, todo se vino abajo. Julián la miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Verónica, susurró. Está mintiendo, replicó ella, pero su voz ya no tenía fuerza. Julián, no puedes creerle, solo está tratando de desviar la culpa. Perfecto, dije yo. Llamemos a la policía. Ahora mismo. Que investiguen. Que revisen las cuentas. A ver cuáles resisten una auditoría, las tuyas o las mías. Silencio. Largo, pesado, insoportable. Entonces el rostro de Verónica cambió. El miedo desapareció y su expresión se volvió fría, lisa, como el cristal. Pobre estúpida, dijo en voz baja. ¿De verdad crees que ganaste? No lo creo, respondí. Sé que la verdad siempre sale a la luz. Verónica soltó una risa amarga, cortante como vidrio roto. ¿O la verdad? La verdad es que Julián nunca te amó. Yo me encargué de eso. Cada duda que sembré, cada sospecha que alimenté, todo fue real. En el fondo, él nunca confió en ti. Nunca creyó que lo amaras por quien es. Se volvió hacia su hermano. Díselo, dijo Verónica. Dile cuántas noches pasaste sin dormir preguntándote si ella te estaba usando. Cuéntale del investigador privado que contrataste para indagar en su pasado. El rostro de Julián lo confirmó. Lo había hecho. Realmente había contratado a alguien para investigarme. Algo dentro de mí finalmente se rompió de manera irreversible. ¿Contrataste a un investigador privado? Mi voz sonaba plana, fría. Te casaste conmigo mientras creías que podrías ser una estafadora. Solo necesitaba estar seguro. No confiaba en ti. Las palabras salieron huecas. Nunca. Ni una sola vez. Quise, intenté, y tú me golpeaste. Me toqué la mejilla que todavía ardía, frente a 200 personas. Me atacaste sin hacer preguntas, sin darme oportunidad de defenderme. Creíste en ella en lugar de en mí. La vergüenza finalmente cruzó por sus rasgos. Pero ya era demasiado tarde. Mucho, mucho demasiado tarde. Tomé aire, decidí. Quiero que sepan algo, dije, mi voz resonando en todo el jardín silencioso. Estoy embarazada. 8 semanas. Me enteré hace 3 meses y no te lo dije porque te escuché a ti y a Verónica decir que solo me aprovechaba de tu dinero. Esperé el momento adecuado, esperando demostrarte que mi amor era real. Saqué el pequeño paquete envuelto de mi bolso, el enterizo que había estado guardando durante meses. Lo lancé a sus pies. ¡Felicidades! Vas a ser padre de una mujer en la que no confías, a quien agrediste físicamente frente a todos los que conocen, en lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas. El gaspio de la multitud se escuchó con claridad. Los teléfonos salieron,
grabando todo. El rostro de Julián se puso gris. Estás embarazada. Su voz temblaba. Iba a decírtelo esta noche. Lo tenía todo planeado. Pero ahora lo miré a él. Lo miré realmente, al hombre al que le di 3 años de mi vida, y no sentí nada más que rabia fría y pura. Ahora me voy a alejar, dije. Me divorciaré antes de que la tinta en nuestro acta de matrimonio se seque. Y me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre eres. El tipo que cree en mentiras en lugar de en la mujer que lleva a su hijo. El tipo que resuelve problemas con violencia. Me volví hacia la multitud. Gracias a todos por venir. Lamento que tengan que presenciar esto, pero me alegra que lo hayan hecho, porque ahora todos sabrán la verdad sobre la familia Clark, sobre lo que pasa detrás de los muros de su hacienda, sobre la podredumbre que hay bajo el dinero. El poder y la imagen perfecta. Empecé a caminar. Mis pies dolían. Mi cara palpitaba. Mi corazón parecía romperse por dentro. Escuché a Julián llamar mi nombre. Espera, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos. No me volteé. Solo seguí caminando fuera del jardín, por la hacienda, hacia las puertas principales, donde sabía que mi tío esperaba con el auto. Detrás de mí, estalló el caos, gritos, la voz de Verónica negando todo, el padre de Julián exigiendo explicaciones, los invitados susurrando, los teléfonos vibrando, la historia ya corriendo como pólvora. No me importó. Había terminado. Lista. Libre. El vestido de novia estaba arruinado de todas formas. La historia se volvió viral antes de la medianoche. Videos de la bofetada, videos de mi acusación, videos de mí caminando con la cola del vestido arrastrándose por el pasto, la cabeza en alto. A la mañana siguiente, era famosa. No el tipo de fama que alguien quisiera, pero famosa al fin, la novia golpeada, la venganza en la boda, la contadora que destruyó una dinastía. Los medios lo recogieron. Las redes sociales explotaron. Aparecieron artículos sobre violencia doméstica, sobre riqueza y poder, sobre los peligros de casarse con dinero. Julián intentó llamar. Bloqueé su número. Mandó correos. Los borré sin leerlos. Apareció en mi departamento. Llamé a la policía. Su abogado me envió los papeles del divorcio en menos de una semana. Los firmé con gusto. Pero también contraté a mi propio abogado, uno bueno, de los que huelen la sangre en el agua. Fuimos por todo, bienes gananciales, los activos acumulados durante nuestro breve matrimonio, compensación por daños emocionales, y fuimos tras Verónica. La auditoría que había comenzado probó todo. La policía se involucró. Investigadores federales. Era más grande de lo que nadie había imaginado. Más de $5 millones robados durante 7 años, movidos a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Su novio fue arrestado. Ella también. La empresa de Julián casi colapsó con el escándalo. Su padre sufrió un infarto por estrés. El nombre de la familia, tan cuidadosamente cultivado, tan precioso para ellos, quedó destruido. Yo no sentí nada viendo todo arder. Ni satisfacción, ni arrepentimiento. Solo un cansancio hueco, pero liberador. Me mudé al otro lado del país, a California, San Diego, donde el clima era perfecto y nadie conocía mi rostro. Tuve a la bebé, una niña. Tenía los ojos de Julián y la barbilla de mi madre, y un grito feroz que hacía reír a las enfermeras. La llamé Grace, por mi madre. Julián intentó conseguir derechos de visita. Mi abogado lo enfrentó. El video de la bofetada se mostró en el tribunal familiar. La juez tenía la expresión de hielo. Golpeaste a tu esposa embarazada en público, dijo. Solo tendrás visitas supervisadas, tras completar cursos de manejo de ira y terapia familiar, y pagarás manutención considerable. Salió de la corte como un fantasma. Yo no me sentí victoriosa. Me sentí triste. Triste por lo que pudo haber sido. Triste por Grace, que crecería con un padre que nunca estaría realmente presente. Triste por la chica que fui,
que creía que el amor podía curar todas las heridas. Pero construí una vida de todas formas. Abrí mi propia firma de contabilidad, especializada en auditorías forenses. Resulta que hay buen dinero en descubrir estafadores y fraudes financieros. ¿Quién lo diría? Grace creció. Aprendió a sonreír, a reír, a gatear. Llenó el departamento de ruido, caos y amor. Mi tío ayudó. Algunos amigos de mi vida anterior se acercaron, ofreciendo apoyo. No estaba sola. Y poco a poco, con cuidado, aprendí a ser feliz de nuevo. No la felicidad explosiva y desesperada que sentí con Julián. Algo más tranquilo, constante. Estoy en mi oficina cuando suena el teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Mi dedo titubea sobre la pantalla. Hola, soy yo. La voz de Julián. Suena más vieja de lo que recordaba. Cansada. Agotada. Por un momento pienso en colgar, cerrar este capítulo definitivamente, pero algo en mí me mantiene en la línea. La curiosidad, supongo. ¿Qué quieres? Pregunto, fría, controlando mi voz. Solo quería que supieras, dice él, y hay un silencio largo, puedo escuchar cómo respira, como si estuviera reuniendo todo el valor que le queda. Verónica fue sentenciada hoy. 15 años. Prisión federal. Asiento, aunque sé que no puede verme. Lo leí en las noticias esta mañana, me enteré de todo. También quería decir, hace una pausa larga, pesada, cargada de culpa. Lo siento. Por todo. Tenías razón en todo. No confié en ti. La dejé envenenarme contra ti y te golpeé. Pero te golpeé. Me odio por eso todos los días. Sonrío apenas, sin alegría, solo una aceptación tranquila. Bueno. Otra pausa. Su voz suena aún más frágil. ¿Cómo está Grace? Perfecta. Siento calor en el pecho, una mezcla de orgullo y alivio. La verás el próximo mes en tu visita supervisada, ¿verdad? Sí, responde. Se aclara la garganta. ¿Eres feliz? Miro alrededor de mi oficina. Los diplomas en la pared, los juguetes y fotos de Grace en mi escritorio, los expedientes alineados cuidadosamente en la esquina. La vida que levanté de las cenizas, de la rabia y la pura voluntad. Sí, digo. Estoy bien. Eso es bueno, su voz se quiebra. Te amé de verdad, ¿sabes? Solo que no supe cómo confiar en ello. Lo sé, susurro, y un nudo me aprieta el estómago. Si pudiera regresar el tiempo, pero no podemos. Ninguno de nosotros puede. Solo tenemos que vivir con lo que hicimos. Silencio. Luego, suavemente. Adiós. Adiós, Julián, contesto, colgando. Miro la foto de Grace en mi escritorio. Está sonriendo a la cámara, helado derramado en su carita, pura alegría en cada píxel. Nunca me verá derrumbarme como casi lo hice aquel día. Crecerá sabiendo que su madre se levantó, se sacudió las cenizas y construyó algo hermoso de entre las ruinas. Levanto el teléfono de nuevo. Un mensaje de mi tío, cena este fin de semana. Grace ha estado pidiendo sus pancakes favoritos. Sonrío y escribo de vuelta, no me lo perdería. Vuelvo a los expedientes sobre mi escritorio. Un nuevo caso, una mujer que sospecha que su socia está desviando dinero. Vino a mi oficina ayer, nerviosa, temblando, buscando a alguien que creyera en ella. La miro y veo a mí misma hace 3 años, perdida, traicionada, desesperada por que alguien creyera en mí. Puedo ayudarte, le digo. Y lo haré. La gente siempre me pregunta si lo lamento. Dejar atrás el dinero, el estilo de vida, al hombre que amé. La respuesta es complicada. No lamento haberme ido. No lamento haber expuesto la verdad. No lamento haber elegido a mí misma y a mi hija sobre una vida construida sobre mentiras y sospechas. Pero sí duelo. Duelo por la versión de nosotros que pudo haber existido si Julián me hubiera confiado.
Si Verónica no hubiera sido una víbora con ropa de diseñador. Si el amor hubiera sido suficiente para vencer el miedo, la duda y el veneno de viejas heridas familiares. Duelo por la chica que fui, la que pensaba que un hombre podía salvarla de la soledad. La que creía que el amor debía doler un poco, que requería sacrificio, silencio y tragarse tu verdad para hacer sentir cómodo a alguien más. Ahora sé mejor. El amor no debería doler. El verdadero amor, el que vale la pena, te hace crecer, no disminuir. Te da espacio para respirar, para expandirte, para ser tú misma. No exige que te pruebes una y otra vez. Respirar profundo. Mirar a Grace jugando en la alfombra. Sonrío, tranquila, sabiendo que este capítulo finalmente es mío, que cada decisión, cada lágrima y cada golpe de rabia me trajeron aquí, a este momento de paz y poder. No hay nada peor que acostarte por la noche preguntándote si eres suficiente, si vales lo suficiente, si eres real de verdad. Esa sensación que te carcome por dentro, que no te deja dormir, que hace que te despiertes a mitad de la noche con el corazón latiendo como loco, sintiendo que todo lo que has hecho, todo lo que eres, nunca alcanza. El amor de Julián era una jaula disfrazada de castillo. Hermoso por fuera, pero frío, restrictivo y cruel por dentro. Y el momento en que salí de ese jardín, con el vestido de boda arrastrándose por el césped, la cara todavía ardiéndome de dolor y humillación, ese fue el instante exacto en que me sentí libre. Libre de sus mentiras, de su control, de la toxicidad que había disfrazado de amor. Libre para respirar, para pensar, para reconstruirme. 6 meses después de que el divorcio se finalizó oficialmente, llegó un paquete a mi puerta. Sin remitente. Dentro, un sobre de papel caro, con una letra manuscrita que reconocí inmediatamente. Lo abrí con cuidado, casi con temor, y leí cada palabra con los dedos temblorosos. Estoy escribiendo esto desde un lugar que nunca visitarás. La ironía no se me escapa. Pasé años robando dinero para mantener un estilo de vida que pensé que merecía. Y ahora estoy en una celda que le cuesta a los contribuyentes $40,000 al año. No escribo para disculparme. Los dos sabemos que no me arrepiento de lo que hice con la empresa de Julián. Solo lamento que me atraparan. Pero sí siento lo que te hice a ti. Fuiste daño colateral en una guerra que ni siquiera sabías que estabas peleando. Mi guerra contra el favoritismo de mi padre, contra el estatus de niño dorado de mi hermano, contra mi propia sensación de insuficiencia. Entraste a nuestra familia creyendo que el amor sería suficiente, y yo me propuse demostrar que solo eras otra buscadora de oro. La verdad, estaba celosa. Tenías algo que yo nunca he tenido, la capacidad de amar sin calcular, de dar sin contar, de entregarte sin esperar nada a cambio. Julián vio eso en ti y le aterrorizó porque era real. Y yo no podía soportar verlo tener algo que yo sabía que nunca encontraría. Así que lo destruí. Te destruí a ti. Lo destruí a él. No espero perdón. No lo merezco. Pero quería que supieras que tenías razón en todo. Cada acusación, cada verdad fea que me lanzaste ese día. Y quería que supieras algo más, ganaste. No porque me expusieras, no porque te alejaras, sino porque sobreviviste. Porque estás criando a mi sobrina, construyendo una vida, siendo feliz. Eso es lo que no puedo perdonarte, no que nos hayas arruinado, sino que no dejaste que nos arruináramos a ti. V. Leí la carta 3 veces. Cada palabra quemaba un poco más mi piel con recuerdos y emociones que creía enterradas. Luego la llevé al lavabo y la quemé, viendo cómo el papel caro se rizaba, se ennegrecía y se convertía en cenizas. Grace estaba durmiendo en la habitación contigua. Por la ventana, el océano se extendía interminable y azul, indiferente a los dramas humanos, indiferente a nuestras miserias, eterno y sereno. Pensé en escribirle de vuelta a Verónica, en decirle que estaba equivocada, que habían tratado de destruirme de formas que aún estaba descubriendo. Que algunas noches me despertaba jadeando, soñando con ese momento en que la mano de Julián chocó contra mi rostro. Que todavía flinchaba cuando los hombres alzaban la voz. Que aprendí a desconfiar de la amabilidad, buscando trampas ocultas bajo cada gesto. Pero no escribí. La verdad era más compleja que victoria o derrota.
Me habían roto algo por dentro, pero me reconstruí a partir de los pedazos. Y la nueva versión de mí misma era más fuerte, más dura, menos dispuesta a doblarse, menos dispuesta a creer que el amor significaba que debía encogerme. Quizá eso era ganar. O quizá solo era sobrevivir. Pero ahí estaba, de pie, completa, y eso tenía que ser suficiente. Grace tenía 3 años cuando Julián apareció en mi puerta. No era el hombre roto que me había llamado meses atrás, ni el fantasma que venía a las visitas supervisadas, apenas levantando la mirada. Era alguien diferente. Sus canas alrededor de las sienes le daban un aire más viejo, más maduro, pero había algo distinto en su rostro, una quietud que no había antes, una aceptación silenciosa del pasado. Sé que no debería estar aquí, dijo. Pero necesitaba entregarte esto. Extendió un sobre grueso, de aspecto oficial, hacia mí. No lo tomé de inmediato. ¿Qué es? Verónica murió hace 2 semanas. Cáncer de pulmón. Fue rápido. No sentí nada. Ni dolor, ni satisfacción, solo un reconocimiento distante de la información recibida. ¿Por qué me lo dices? Pregunté. Porque dejó algo para ti. Para Grace. Empujó el sobre hacia mí otra vez. Por favor, solo tómalo. Lo tomé, todavía con cuidado, con la mezcla de curiosidad y precaución que solo los años de traición y reconstrucción te enseñan. Sabía que dentro de ese sobre había más que papel, había historia, secretos, la oportunidad de cerrar definitivamente un capítulo que parecía interminable. Mientras lo sostenía, pensé en todo lo que había pasado, en la jaula que había dejado atrás, en el dolor que había soportado, en la hija que había criado sola, en la fortaleza que había construido con sus propios puños. Cada golpe, cada traición, cada lágrima me había hecho más fuerte. Y mientras abría el sobre lentamente, sentí que ese instante, ese simple acto, era otro paso hacia la libertad definitiva, hacia la paz que había ganado con cada decisión valiente que había tomado. Dentro del sobre había un documento legal. Un fideicomiso. $2 millones colocados a nombre de Grace. Inaccesibles hasta que cumpla 25 años. Para la niña que quizás nunca conoceré. La nota adjunta estaba escrita a mano. Para que nunca tenga que casarse por seguridad. Para que nunca tenga que preguntarse si es digna de amor sin condiciones. Para que pueda ser lo que yo nunca fui, libre. Tu tía, que te amó de la única manera que supo hacerlo, desde la distancia, con dinero, asegurándose de que nunca necesitaras convertirte en mí. Me quedé mirando el documento largo rato, como si al hacerlo pudiera absorber cada palabra, cada intención, cada emoción contenida en ese gesto que mezclaba odio, amor, remordimiento y cuidado todo al mismo tiempo. Julián estaba en el umbral de mi puerta, esperando en silencio. Pasó el último año de su vida preparando esto, dijo en voz baja, como si hablar más fuerte fuera a romper algo. Me giré hacia él, sin hablar, solo escuchando. Y quiso asegurarse de que no se pudiera impugnar, de que todo fuera a prueba de fallos. Dijo que era lo único bueno que había hecho en su vida, agregó, tragando saliva con dificultad. Asentí. No cambiaba lo que había hecho, no la convertía en buena persona. Pero Grace tendría opciones. Seguridad, un punto de apoyo sólido, una base sobre la cual construir su vida sin miedo, sin obligaciones impuestas, sin el peso de secretos ni traiciones. Y gracias por traer esto, le dije, y él asintió con un gesto leve, casi invisible, antes de girar para irse. Pero se detuvo. Que estoy en terapia. Terapia de verdad, no la que el juez ordena, dijo, encogiéndose de hombros con un gesto que era casi de rendición. Estoy trabajando en todo, la ira, los problemas de confianza, el daño que mi familia me hizo y el daño que yo te hice a ti. No te pido nada, solo quería que lo supieras. Bien, dije, sin más. Y también quería que supieras que fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Aunque lo destruí, aunque no lo merecí, sus ojos estaban húmedos. Tú y Grace son lo único real que he tenido. Oh, Julián, no intento recuperarte, le aclaré. Sé que eso es imposible. Solo necesitaba decirlo una vez, en voz alta. Retrocedió un paso.
Cuídense las dos, dijo, y se alejó, caminando por el sendero hasta su auto y conduciendo lejos. Me quedé ahí, sosteniendo un fideicomiso de $2 millones creado por una mujer muerta que me había odiado y amado al mismo tiempo, que me había destruido y, al final, había intentado salvar a mi hija de su propio legado. Grace me llamó desde dentro. Mamá, mamá. Ven a ver. Cerré la puerta, la aseguré con llave, guardé el sobre en el cajón de mi escritorio y fui a ver qué había construido mi hija con sus bloques. Algo precario, colorido, sostenido con la absoluta certeza que solo un niño de 3 años puede tener. Mira, dijo orgullosa. Es un castillo. Es hermoso, mi amor, le dije. Y nada puede derribarlo porque tú lo hiciste fuerte. Besé la cima de su cabeza. Así es, lo hiciste fuerte, y eso es lo único que importa. Pasaron los años. Grace creció. Primero 7 años, luego 10, luego 13. Comenzó a hacer preguntas sobre su padre, sobre aquel día de la boda del que había escuchado murmullos, pero nunca había entendido completamente. Le conté la verdad, adaptada a su edad al principio, y después con más detalles conforme crecía. Le mostré el video. Sí, todavía estaba en internet. Inmortal, como todo lo que se vuelve infame en la red. Le dejé ver el momento en que su padre me golpeó, el momento en que me mantuve firme, el momento en que me alejé. ¿Tuviste miedo?, preguntó, con los ojos grandes y asustados. Sí, pero lo hice de todas formas. ¿Por qué? Pensé en cómo destilar años de dolor, crecimiento y aprendizaje duro en algo que una niña de 13 años pudiera entender. Porque quería que creciera sabiendo que vales más que eso. Que las dos valemos más que eso. Tomé su mano. Porque estar ahí me habría enseñado la lección equivocada, que el amor significa aceptar crueldad, que el matrimonio significa silencio, que ser golpeada es algo que se perdona y se olvida y que debes fingir que nunca pasó. Ella estuvo en silencio largo rato. Luego preguntó. ¿Lo amabas? Sí, mucho. ¿Todavía lo amas? No, le dije con suavidad. Amaba a quien pensaba que era, pero esa persona nunca existió realmente. El verdadero Julián estaba demasiado dañado, demasiado asustado, demasiado envenenado por su familia para ser el compañero que yo necesitaba. Aprieto su mano con fuerza. Pero te tengo a ti. Y eres real. Eres lo mejor que salió de todo esto. Apoyó la cabeza en mi hombro. Me alegra que te hayas ido. A mí también, mi amor. A mí también. Julián eventualmente se volvió a casar. Una mujer tranquila, terapeuta, que comprendía su daño y aún así decidió amarlo. Tuvieron un hijo. Me envió una foto. Le respondí felicitaciones, y lo dije con sinceridad. Mi tío falleció cuando Grace tenía 12 años. Lloramos juntos, plantando un árbol en su memoria, contando historias de sus bromas terribles y su amor feroz. Grace dio el elogio en su funeral, segura, valiente, y a la vez desgarradora, mostrando la fortaleza que heredó de quienes la amaron de verdad, de manera limpia y sin condiciones. Salía con alguien de vez en cuando, nada serio. No estaba segura de querer algo serio. Había aprendido a ser feliz sola, con Grace, con la vida que habíamos construido juntas. Añadir a otra persona se sentía arriesgado, innecesario. Había aprendido a valorar la tranquilidad, la rutina, los pequeños momentos que compartíamos. El silencio de las tardes mientras Grace hacía su tarea y yo revisaba documentos contables, las risas compartidas en la cocina mientras cocinábamos juntas, las caminatas por el parque los domingos. Era suficiente. Era bueno. Era mi mundo. Pero eventualmente apareció un hombre. Maestro en la escuela de Grace. Ojos amables, paciencia infinita. Había pasado por su propio divorcio, criado a sus propios hijos, entendía que algunas puertas dentro de mí siempre estarían cerradas, y que no debía empujar para abrirlas. No estoy buscando salvarte, me dijo en nuestra tercera cita. No estás rota. Solo eres cautelosa, y eso está bien. Lo que siguió fue lento. Muy lento.
Años lentos. Lo suficiente para que Grace terminara la preparatoria antes de que siquiera pensara en dejarlo mudarse conmigo. Pero funcionó. Era bueno. Era real. No apasionado como Julian, no consumía cada pensamiento y cada emoción, pero era estable. Firme. Construido sobre la verdad en lugar de fantasía. Y aprendí que eso también era un tipo de historia de amor. Una que no dejaba cicatrices, que no exigía sacrificios imposibles ni silencio forzado, que no me pedía disminuirme para que otro se sintiera grande. La gente todavía me reconoce a veces. El video se ha visto millones de veces. La novia golpeada se convirtió en un mito urbano digital, un ejemplo de advertencia, una fantasía de venganza, un símbolo de empoderamiento femenino, o todo lo malo de la cultura de la cancelación. Dependiendo de quién lo diga. Ya no me importa. Que proyecten lo que necesiten en ese momento. Que lo conviertan en meme, artículo de opinión o estudio de caso. Yo sé lo que realmente fue, el final de una historia y el comienzo de otra. La primera historia era de una chica que pensaba que el amor significaba sacrificio. Que creía que si era lo suficientemente buena, pura, amorosa, podría sanar a un hombre dañado y construir una vida perfecta a partir de las ruinas de su dolor. La segunda historia es de una mujer que aprendió mejor. Que entendió que no puedes amar a alguien hasta completarlo. Que la confianza es la base de todo. Que la violencia, aunque sea una vez, aunque sea en público, aunque haya una disculpa, nunca es aceptable. Que alejarse, a veces, es lo más valiente que puedes hacer. Mi hija ahora está aplicando a universidades. Quiere estudiar derecho, luchar por sobrevivientes de violencia doméstica. Me dice que la inspiré, pero creo que en realidad ella es más valiente que yo alguna vez fui. No tuvo que aprender fuerza desde la ruptura, nació en ella, creció con ella, la respiró como aire. El fideicomiso que dejó Verónica pagará su educación. El seguro de vida de mi tío lo complementará. Y el negocio que construí, la firma de contabilidad especializada en exponer a abusadores financieros, prospera. He ayudado a decenas de mujeres a escapar de relaciones construidas sobre control económico. He testificado en cortes, congelado activos, encontrado dinero oculto, demostrado los patrones de robo y manipulación que mantienen a las víctimas atrapadas. Convertí mi pesadilla en mi trabajo de vida. Y cada vez que ayudo a alguien a escapar, cada vez que veo el reconocimiento en los ojos de una cliente al darse cuenta de que no está loca, que no está imaginando cosas, que están siendo robadas y manipuladas sistemáticamente, pienso en aquel momento en el jardín. El momento en que la mano de Julian golpeó mi cara. El momento en que decidí no derrumbarme. El momento en que lo miré a él, a Verónica, a los 200 invitados, y me elegí a mí misma. Ese momento lo cambió todo. No porque me hizo más fuerte, siempre fui fuerte, sino porque me mostró que podía usar esa fuerza. Que no tenía que encogerme, que podía pararme en los escombros de mis sueños y decir: esto no es aceptable. Yo valgo más. Merezco algo mejor. Y caminar hacia la vida que lo demostraba. Así que sí, mi esposo me golpeó en medio de nuestra boda. Y lo que hice después, mantenerme firme, decir la verdad, alejarme, reconstruirme, sobrevivir, prosperar, no solo lo destruyó a él, me salvó a mí. Y al final, eso siempre fue lo más importante. Porque el amor verdadero no te hace pequeña. No te hace cuestionarte si eres suficiente. No te encierra en jaulas disfrazadas de castillos. El amor que vale la pena te hace más grande, más fuerte, más tú. Y eso es exactamente lo que aprendí a construir para mí y para Grace, piedra sobre piedra, día tras día, en cada elección, en cada paso hacia adelante. Grace creció rápido, pero con una firmeza que me dejaba sin aliento cada día. Tenía la curiosidad de una niña y la determinación de alguien mucho mayor. Cuando cumplió 7 años, ya estaba haciendo preguntas que me obligaban a pensar cómo explicarle cosas difíciles sin mentir. Preguntaba sobre su padre, sobre el día de mi boda, sobre por qué algunas personas hacen daño aún a quienes deberían amar. Mamá, ¿por qué papá me pegó? Preguntó una vez, sentada en la cama con las piernas cruzadas y el pelo enmarañado.
Porque a veces las personas que creen que aman a alguien están tan heridas que no saben cómo manejar su enojo, le respondí, tomando su mano. Pero nunca tendrás que aceptarlo, Grace. Nunca. Por eso yo me fui. Por eso aprendí que el amor no daña, que el respeto es lo primero. Su rostro se iluminó con comprensión y una chispa de orgullo infantil. No lloró. No se asustó. Solo me miró y dijo. Entonces somos fuertes, ¿verdad? Sí, mi amor, le sonreí. Muy fuertes. A los 10 años, Grace ya construía torres de bloques que parecían imposibles, castillos que se mantenían firmes incluso si los empujaba un viento imaginario. Me encantaba verla crear, inventar mundos completos en su sala. Su imaginación no tenía límites y cada bloque colocado era un recordatorio de que la resiliencia se aprende desde temprano. Al mismo tiempo, su educación avanzaba y con ella mi vida profesional. Mi firma de contabilidad crecía poco a poco, con clientes que me buscaban porque habían escuchado mi historia y confiaban en que no solo podía exponer fraudes, sino también proteger a las personas que habían sido manipuladas o abusadas financieramente. Cada caso era un recordatorio de lo que había pasado y de cómo podía usarlo para ayudar a otros. Cuando Grace cumplió 13 años, se convirtió en mi confidente y compañera de reflexiones. Hablábamos largas horas sobre justicia, ética y decisiones difíciles. Me decía: mamá, quiero luchar por los que no pueden defenderse. Quiero que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste. Y yo asentía, con lágrimas contenidas de orgullo, pensando que había logrado algo más importante que reconstruir mi propia vida. Estaba formando una joven capaz de cambiar el mundo. Los años pasaron y Grace entró a la universidad, estudiando Derecho como siempre había soñado. Cada vez que me contaba sus avances, sus primeras victorias en casos de práctica, sus debates, sus ensayos, sentía que todo el dolor había valido la pena. Porque no solo había sobrevivido, había construido algo eterno, algo que trascendía mis propias heridas. Mi vida personal siguió creciendo de manera tranquila. Mi pareja, el maestro de Grace, se convirtió en una presencia constante y segura. No era apasionado como Julian, pero era amoroso, estable, paciente. Su amor no exigía sacrificios imposibles ni miedo. Era real, cotidiano, sólido. Grace y yo sabíamos que podía contar con él en cualquier situación y que siempre estaríamos juntas, protegidas, respetadas. A veces, los recuerdos me golpeaban: el jardín, la boda, la humillación pública, el miedo, la furia, la decisión de pararme y no dejarme quebrar. Pero cada recuerdo venía acompañado de la certeza de que había hecho lo correcto. Que había enseñado a mi hija a respetarse, a valorarse y a no aceptar nada que la dañara. Grace y yo construimos rituales que nos unían aún más: desayunos los domingos con panqueques, tardes de lectura compartida, viajes al mar para ver el atardecer y hablar de nuestros sueños. Cada día estaba lleno de momentos que Julian y su familia jamás podrían quitarnos. Cada sonrisa de Grace era una victoria sobre el pasado, un recordatorio de que la vida continúa, incluso después del peor daño. Cuando supe que Grace planeaba trabajar con sobrevivientes de violencia doméstica, sentí un orgullo inmenso. Ella no solo estaba aprendiendo de mis errores, sino que estaba transformando el dolor en ayuda, el miedo en valentía, las heridas en lecciones para otros. La vida siguió, y aunque Julian y Verónica quedaron atrás como sombras de un pasado que no podía cambiar, Grace y yo construimos un presente que brillaba por sí mismo. No perfecto, nunca perfecto, pero fuerte, seguro y verdadero. Cada día era una página nueva, cada año un capítulo más largo y más rico. Y yo, finalmente, entendí, no se trataba de venganzas, de justicia ni de fama. Se trataba de sobrevivir, reconstruirse y enseñar a alguien que incluso después de los peores golpes, se puede crear algo hermoso, sólido y real. Grace me miraba un día mientras construía un nuevo castillo de bloques y dijo: mamá, mira, este va a durar para siempre. Y yo, con el corazón lleno, le respondí: sí, mi amor. Porque tú lo hiciste fuerte. Y eso es todo lo que importa. Los años pasaron como ríos que nunca dejan de fluir. Grace creció fuerte, curiosa, con un carácter indomable y un corazón lleno de justicia. Desde pequeña mostró un espíritu protector,
como si hubiera heredado no solo mi amor, sino también mi coraje, mi capacidad de enfrentar la vida sin miedo. Cada día con ella era una lección de paciencia, de maravilla y de amor puro. Cada pequeña victoria, desde aprender a andar en bicicleta hasta ganar su primer debate escolar, se sentía como nuestra victoria compartida. Mi trabajo también creció. La firma de contabilidad forense que había comenzado con miedo y determinación se convirtió en un referente. Mujeres y hombres que habían sido víctimas de estafas, fraudes y abusos financieros acudían a mí con esperanza y miedo, y yo les mostraba que podían levantarse, que podían luchar, que podían recuperar lo que les habían quitado. Cada caso cerrado era una reafirmación de lo que había aprendido, que la verdad y la justicia importan, y que no importa cuán profundo haya caído alguien, siempre hay un camino para levantarse. Grace eligió estudiar Derecho, decidida a proteger a otros de la injusticia y el abuso, y verla crecer con pasión y fuerza me llenaba de orgullo y alivio. Cada vez que me contaba cómo ayudaba a alguien que había sido manipulado o explotado, yo recordaba el jardín, la boda, la humillación y la decisión de pararme y no dejar que me quebraran. Todo eso había sido necesario para llegar aquí, para enseñarle a mi hija que la dignidad es más valiosa que cualquier cantidad de dinero, cualquier poder, cualquier ilusión de seguridad. A medida que Grace crecía, también lo hacía mi paz interior. Aprendí a perdonar, no a quienes nos hicieron daño, eso sería demasiado fácil, sino a mí misma. Perdoné mi juventud, mis errores, mis miedos. Entendí que la fuerza no siempre se mide en resistencia o lucha, sino en la capacidad de reconstruirse y seguir adelante, de vivir sin cadenas, de amar sin condiciones tóxicas. Un día, cuando Grace tenía 15 años, nos sentamos frente al mar en San Diego, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Ella me miró y dijo: «Mamá, gracias por enseñarme a no dejar que nadie me haga sentir menos. Gracias por no rendirte». La abracé y sentí que todos los fantasmas del pasado, todas las noches de dolor y miedo, todos los golpes y humillaciones, se desvanecían con la brisa marina. «Siempre, mi amor», le susurré. «Nunca dejes que alguien te diga que no eres suficiente. Nunca». Y entonces entendí completamente algo que había aprendido lentamente a lo largo de los años. La vida no se trata de venganzas, ni de riqueza, ni siquiera de justicia perfecta. La vida se trata de construir, día tras día, un espacio seguro, un lugar de amor, de confianza, de verdad. La vida se trata de tomar las ruinas del pasado y levantar algo que ni el odio ni la traición puedan destruir. Grace siguió creciendo, y con ella, mi legado, un hogar lleno de risas, amor y respeto, una carrera dedicada a proteger a los vulnerables, una comunidad de mujeres y hombres que encontraron justicia gracias a mi trabajo. Cada vez que ayudaba a alguien a recuperar lo que le habían quitado, recordaba el jardín, el vestido de novia arrastrándose sobre la hierba, el momento exacto en que decidí pararme y decir basta. Ese momento me había salvado, pero también había salvado a Grace, y a través de ella, continuaba salvando a otros. Con el tiempo, Grace se graduó de la universidad, brillante, determinada, con el fuego de la justicia ardiendo en sus ojos. Su primer caso como abogada fue un fraude financiero complejo, muy parecido a los que yo había resuelto, y ganó con inteligencia, estrategia y compasión. La observaba, emocionada y orgullosa, sabiendo que el futuro estaba en sus manos y que había heredado lo mejor de mí, la fortaleza, la claridad moral y la capacidad de levantarse siempre, sin importar lo que la vida le arrojara. Yo también encontré un amor tranquilo, paciente, estable, un hombre que no necesitaba que me destruyera ni que yo lo hiciera a él. No era apasionado ni ardiente como Julian, pero era real. Cada día con él era un recordatorio de que el amor verdadero no duele, no exige sacrificios imposibles, no necesita pruebas ni golpes. Es un refugio, un hogar, un espacio donde puedes ser tú misma sin miedo. Y entonces comprendí, finalmente, que todo el dolor, todo lo perdido, todas las noches de lágrimas y miedo, habían servido para enseñarme la lección más importante de todas, que la libertad. La dignidad y el amor verdadero no se negocian. Que uno puede levantarse de las cenizas, reconstruir su vida y enseñarle a la próxima generación, en mi caso Grace, a hacerlo también. Así que mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte y escuchaba las risas de mi hija jugando con su nueva amiga, rodeadas de bloques y castillos, de historias y sueños, supe que todo había valido la pena.
que la historia que comenzó con dolor y traición había terminado en algo más grande, en vida, en amor, en libertad. Y finalmente, mirando a Grace, su sonrisa y su risa llenando el aire, supe que lo había logrado, no solo había sobrevivido, sino que había triunfado de la manera más pura posible. Porque al final, eso era todo lo que importaba. La libertad. La fuerza. El amor verdadero. Y la certeza de que nada, ni nadie, podría rompernos nunca más.